bendiga, Dios le guarde. El pastor Elvis Josué, aquí desde la Florida. Reciba de parte mía un fuerte abrazo, fuerte beso. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesario leer la Biblia? ¿Por qué es necesario escudriñar la Biblia? Porque la palabra de Dios es una arma, una armadura que usted y yo necesitamos tener en mano, en nuestra boca, para poder declararla, para poder creerla, para poder mandar esa palabra que es la espada de Dios, la espada del Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué es necesario la palabra de Dios y para qué y por qué es necesario leerla? Dice en Efesios 6:17: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es una herramienta, un instrumento, una espada de doble filo que sale de su boca y tiene que usarla. Así que la palabra de Dios es parte de la armadura de Dios y es necesario para poder defender a su familia y atacar al enemigo y poder conquistar esos territorios, eso que le pertenece a usted, a su familia, esa heredad, esa tierra que fue prometida. Así que, ¿qué más? Dice Isaías 49:2, dice: y puso mi boca como espada aguda. O sea, Dios ha puesto su palabra en tu boca, pero para eso es necesario que tú sepas la palabra, que tú memorices la palabra, que tú hables la palabra, que tengas la palabra de Dios en tu corazón escrita y en tu mente en todo momento. Tienes que escudriñar, tienes que conocer la palabra. Por eso es necesario leer la palabra, meditar en la palabra, y es necesario memorizar la palabra para el tiempo de guerra, el tiempo de batalla, cuando vienen los ataques contra ti, contra tu familia y contra tu salud, contra tu trabajo, contra el fruto de tu mano, tu labor y contra tus finanzas. Amén. Así que es necesario la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice 1 Samuel 17 del verso 33 al 35. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y hería y lo libraba de su boca, y si se levantara contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Así que cuando venía un león, venía un oso contra las ovejas, él era el pastor. Usted quizás no es un pastor, pero es cabeza de su hogar, y viene el enemigo que es más fuerte que usted. El león era más fuerte que David, el oso era más fuerte que David. ¿Cómo es posible que David, siendo tan pequeño, un muchacho, y venía, pero que él conocía la palabra, él conocía quién él era? Amén. Y de que cuando venía contra él echaba mano y lo mataba y defendía. Por eso usted necesita saber la palabra cuando viene el enemigo contra sus hijos, contra sus nietos, contra sus amigos, contra los pequeños, contra su esposa. Amén. ¿Y qué es la palabra? La palabra es Dios mismo. Dice la Biblia que Dios en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ese es en 1 de Juan. Vamos a seguir leyendo. Así que David pudo atacar y defender lo que era de él, lo que le pertenecía, su heredad. ¿Y qué le dijo Dios? David al gigante Goliat, cuando vino contra él, le dijo: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalino, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Goliat, el gigante, el enemigo de Dios, el enemigo de tu casa, el enemigo tuyo, venía contra espada y con jabalina y con lanza contra David.
Pero David le dijo, le recordó la palabra de Dios, tú vienes contra mí en eso, pero yo vengo contra ti con la palabra, porque Jehová es la palabra, Jehová de los ejércitos, la armadura de Dios, la espada, Jehová de los ejércitos, el que pelea por ti. David tenía la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Vamos a terminar aquí. Y dice, y David lo mató, y dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada, le cortó con ella la cabeza. Dice, David lo mató. Ya usted sabe la historia, con esa piedra que es Cristo, la palabra, el verbo. En el principio era verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios, la palabra era Dios, y lo mató con esa piedra que es Cristo, la roca, la palabra. Y dice que fue corriendo David, atacando al enemigo, y tomó la misma espada del enemigo, porque el enemigo le gusta usar la palabra, la espada que no le pertenece a usted, que no le pertenece a él, le pertenece a usted. Y esa espada él la tomó y le cortó la cabeza a gigante y lo mató. Y los enemigos, los filisteos, tus enemigos, salieron huyendo. Saldrán huyendo los enemigos tuyos. Por un camino entrarán. ¿Y qué dice la palabra? Y por 7 saldrán huyendo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que usted tome esta palabra y la use. Amén. Dios le guarde.